Hola y bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderada. Yo soy Hazel. Yo soy Vicky. Y yo soy Lisette. El día de hoy vamos a hablar de el cuerpo de la mujer. Nos vamos a centrar en dos cosas muy importantes. Primero, queremos romper un poco del estigma y los prejuicios que se tienen cuando se habla del cuerpo de la mujer. Y número dos, nos vamos a centrar en la educación sexual. La educación sexual es una herramienta que nos puede empoderar para tomar mejores decisiones y ser felices a largo plazo. Mientras crecíamos en nuestro país, nos dimos cuenta de que nuestro sistema educativo no incluía una educación sexual fuerte que nos diera las herramientas para cuidar de nuestros cuerpos. Nos dimos cuenta que esa es una realidad que se vive en varios países, no solo en nuestro país natal. Nos hace sentir un poco incómodos. De hecho, hablar de relaciones sexuales, de cómo cuidar nuestros cuerpos, parece que hay un tabú, parece que hay un estigma que está dentro de nosotros tanto a nivel personal como a nivel social. Am, Creo que ese estigma o prejuicio que tenemos está basado en nuestra cosmovisión. Para los que no están familiarizados, la cosmovisión es la manera en que nosotros interpretamos el mundo. Mucho antes de que nosotros interpretáramos el mundo a este nivel del siglo XXI, basábamos mucho de nuestras decisiones y de nuestro conocimiento en la religión. Lo basábamos mucho en lo que se predicaba, y no voy a hablar solo de iglesias, sino que voy a hablar de sinagogas, voy a hablar de la Meca, voy a hablar de esos lugares de aprendizaje religioso. Quiero centrarme en tres grandes religiones que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pero más específicamente dentro del cristianismo en la Iglesia Católica. Para nuestros oyentes, este es solo una perspectiva. No tiene la intención, no tenemos ninguna intención en molestar, ofender o incomodar a ninguno de nuestros oyentes, sino que solo queremos exponer ciertos hechos y ustedes pueden tomar su propia decisión. Quiero enfatizar, dado que yo celebro la diversidad, el Islam, el judaísmo y el cristianismo se parecen muchísimo. Las tres religiones tienen una gran creencia en Dios, que tiene un plan para nosotros, que eventualmente nos puede llevar a la felicidad eterna. Dentro de ese plan está la familia, y dentro de eso comienza la historia mucho antes con la historia de Adán y Eva. Adán y Eva son los nombres que se le dan en la Biblia, y hay nombres similares en el Torah, y también hay personajes similares en el Corán, que es la base doctrinal del Islam. La verdad es que en estas tres grandes religiones lo que hemos descubierto es que en ninguno de los cánones de estas religiones se habla de la mujer. De hecho, se habla muy poco de la mujer. Entonces, específicamente, yo me hice la pregunta, ¿es que los musulmanes tienen una clase de educación sexual? ¿Es que los judíos le enseñan algo a sus hijas o a sus esposas? ¿Es que la Iglesia Católica tiene alguna postura respecto a la educación sexual? Y más adelante, respecto a los conservativos o a los preservativos, es que, ¿qué piensan exactamente? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos incómodos? Todos los cánones de estas religiones se menciona muy poco a la mujer. Ahí comienza todo. Se menciona muy poco a la mujer. Vamos a empezar con el judaísmo, que me fascina mucho. El judaísmo tiene muchas ramas y cuatro son bastante fuertes. Los judíos ortodoxos son los que tienen un mayor énfasis respecto a repoblar el mundo con judíos, de tener familias fuertes. En el Torá solo hay 3 versículos de Torá, de los 1000 y tantos que hay, que hablan de la mujer. Y en esos 3 versículos, uno es respecto a cómo la esposa del profeta se debe de vestir, y los otros dos, cómo se debe diferenciar una mujer libre de una mujer esclava. Por último, tenemos a la Biblia. En la Biblia hay muy pocas mujeres, y este es el punto central. En el Antiguo Testamento apenas si se mencionan 2 mujeres, y luego se mencionan cómo hombres fueron a conquistar sus mujeres. Y luego en el Nuevo Testamento se mencionan muy pocas mujeres también, de las cuales las famosas son María, la madre de Jesús, y María Magdalena. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las concepciones que tenemos de la mujer y cómo debemos tratar a la mujer se basan en las interpretaciones que le dan los líderes de esas religiones a esos pocos versículos que hablan de la mujer.
En ninguno de esos versículos la mujer se ve menos que el hombre. En ninguno de esos versículos Dios especifica qué debe de hacer la mujer específicamente para ser feliz, específicamente para ser una esposa, específicamente para ser una buena hija. Increíblemente, en ninguno de estos cánones se discrimina a la mujer o se la pone en una situación que la hace sentir inferior respecto al hombre o inferior respecto a un grupo social dentro de su comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Encontré, por ejemplo, en las interpretaciones que se les da en estas religiones, en este siglo actualmente, por ejemplo, los musulmanes, y esto lo investigamos de libros, lo investigamos con gente dentro de la religión, activa en la religión, en estas tres religiones es una obligación que la mujer tenga hijos. Entonces, cuando ese es el caso, empieza a cambiar la situación, empieza a cambiar la interpretación. Se empieza a interpretar que si no tienes hijos es un pecado, o Dios te ha castigado, o eres rebelde. Cuando en ninguno de los cánones que rigen estas religiones se le pone a la mujer en una situación de esa manera, en una situación negativa. Entonces, respecto a los condones y a los preservativos, en el judaísmo es una obligación tener hijos y es una obligación tener una familia sólida. ¿Por qué? Porque tener una familia es equivalente a volverse más como Dios y acercarse más a Dios. No hay mucha información para las mujeres, hay más información para los hombres. Los hombres no se les permite gastar su esperma o su semilla, como se le enseña. Y en las mujeres muy pocas veces se les permite usar preservativos o birth control. Hay muy pocas ocasiones que solo puede ser salud, solo puede ser si tiene estrés o si se está recuperando de un embarazo previo o si está cansada o exhausta. Sin embargo, no está en ella o en el matrimonio tomar una decisión si se debe usar o no, sino que ella debe de ir con su rabino local para que el rabino la aconseje respecto a cuál de estas 5 situaciones le podrían autorizar para protegerse y no quedar embarazada. En el Islam se ha debatido mucho en cómo la mujer debe de cuidar su cuerpo. Ya habrán escuchado del jihad o de esa bufanda que se ponen las mujeres alrededor de su rostro. La verdad es que no está en ninguna parte del Corán, sino que es una idea para que las mujeres sean protegidas y que no las violen o abusen de ellas o les digan cosas en la calle. Si ponemos en números, las mujeres siguen siendo abusadas, así que no es que ese símbolo, o bueno, ni siquiera es un símbolo, es un pedazo de tela que cubre tu rostro, porque no representa ningún convenio, es solo una idea que viene del Corán para que todas sean iguales y no se irrespete a la mujer. Sobre lo que mencionaba del hijab, en realidad es un pedazo de tela, por así decirlo, que para ellos es importante, obvio, pero yo creo que ahí es donde entendemos más esto que mucha gente dice como, no, es que andaba vestida así y por eso la violaron, pero imagínate que la gente que anda totalmente cubierta y aún así a las mujeres las violan, o niñas de 5 años o mujeres que andan súper tapadas, ahí entendemos que esa no es excusa y no es argumento el utilizar ningún tipo de prenda específica. Ajá, exactamente. Ahora, en el Islam también se enseña que es una obligación, si te vas a casar, es prácticamente una obligación, es requisito que se tenga hijos en algún momento. Porque la idea cambia en el Islam y la idea es para tener familias fuertes y para que la filosofía, la religión, los cánones se expandan a través del mundo. Entonces cambia un poco la visión. Lo que sí pasa en el Islam es que sí se recomienda, de hecho el profeta Mohammed, si leemos el Torá, el profeta Mohammed habla de preservativos, habla de cómo en sus visitas a diversos pueblos vio cómo los hombres cuidaban o evitaban embarazos al evitar la eyaculación. En la actualidad sí se enseña dentro de la comunidad musulmana a protegerse de embarazos no deseados y si se tiene un bebé, cuidar mucho de este bebé y darle lo mejor. Ahora bien, la diferencia es que si bien es requisito y es recomendable en ambos sexos, parece que para los hombres es una desgracia. Es como menos varonil, eso no es una doctrina, es más bien una cultura. No es varonil y no se puede alcanzar el mismo nivel de satisfacción.
lastimosamente, como dije, no es doctrina, es una cultura, pero se ha esparcido tanto que parece doctrina actualmente. Por último, tenemos a la Iglesia Católica. Esto fue bastante interesante porque el cristianismo se ha expandido alrededor del mundo masivamente con diversas iglesias bajo diversas denominaciones. Ahora bien, la Iglesia Católica era muy estricta antes del Concilio Segundo, que pasó allá por los años 60. Antes de ese concilio, era requisito que se tuviera todos los hijos que Dios te permitiera tener. Era requisito que la mujer se dejara, si había un mes entre un embarazo y el otro, así debía de ser y estaba completamente, como se dice, si tenés el acto sexual, tenés que esperar hasta que se llegue a la eyaculación. Y también estaba tan metida en la vida personal del clero que incluso decidía el nombre de los bebés. Lo que sí me di cuenta haciendo esta investigación es que, y esto es para también, queremos proponer los hechos, pero también promover la unidad entre los que somos diferentes. Estas tres religiones promueven la familia, lastimosamente, a pesar de que los cánones, porque me encontré leyendo estos cánones, el error radica en que alguien más tiene que decidir por nosotros. El error radica en que personalmente no vivimos nuestra religión y no fortalecemos nuestra relación con Dios o el Creador o como tú lo quieras llamar, sino que es nuestra relación nosotros, un intérprete del canon, y luego va este ser superior. Es ahí donde a las mujeres se obliga a tener sexo. Es allí donde se les obliga a no ir al doctor para procrear. Es donde se permite el abuso. Es donde hay un abuso no solo religioso, pero pasamos a un abuso sexual, a un abuso dentro de la familia. Es ahí donde en lugar de buscar la felicidad que tanto se promete en estos tres cánones, nos volvemos infelices y no tenemos poder sobre nuestros cuerpos. Quiero enfatizar en cómo se ha malversado la doctrina y las filosofías de tal manera que nos quitan el poder de decidir y ser felices por nosotros mismos. Como dijo Hazel, bueno, este es uno de los tantos, vamos a llamarlos barreras, para que se pueda dar la educación sexual necesaria. Hay muchas barreras, como Hazel dijo, la religión puede ser una, no es que sea una, no queremos que eso quede muy claro, que no es necesariamente que sea una, pero puede llegar a serlo dependiendo de la interpretación que alguien le dé y que esa interpretación se repita, y como dijo Hazel, bueno, ya lo explicó mejor que yo, se cree una cultura. Y queremos darles algunas cifras de qué tan grave es esto de la falta de educación. Y no solo estamos hablando de la falta de educación sexual, sino la falta de educación en general. ¿Por qué en general? Porque si yo no tengo acceso a educación general, no puedo tener acceso a educación sexual porque generalmente ni siquiera se incluye, ni siquiera se considera. Entonces, queremos hablarles de la falta de acceso que tienen las personas, sobre todo los niños y los adolescentes, alrededor del mundo. Y es que hay 263 millones de niños y adolescentes que hasta el 2018, que es cuando se publicó estas estadísticas que son de la UNESCO, hasta el 2018 había esta cifra de niños y niñas a nivel mundial que no podían recibir acceso a educación. Y es bastante problemático el hecho de que es más probable que las niñas y mujeres no reciban educación que a que los hombres. Según las estadísticas, como ya les dije, la UNESCO tiene las cifras y son 15 millones de niñas que están en la edad de asistir a primaria que nunca van a tener la oportunidad de aprender a escribir y aprender a leer. Y bueno, las barreras, como ya les dijimos, son varias, pero la idea de la mujer dentro de la familia, la idea del rol de la mujer dentro de la familia tiene mucho que ver, es una de las barreras. Y es que las niñas en muchas partes del mundo son vistas como una esposa o como un vientre. Entonces, esa es una de las barreras, que son vistas no como personas que pueden llegar a contribuir, sino que son esposas y madres. Ahí termina su rol. De hecho, nosotras por eso queremos ahora centrarnos en este tema, porque consideramos que como el sistema educativo no nos ha enseñado esto de ninguna manera, consideramos muy importante nosotras informarnos e informarlos a ustedes
Ajá, entonces eso. Sí, como dice Vicky, nosotras sentimos no la obligación, pero sentimos la necesidad de educarnos. Tenemos una plataforma donde podemos informar, eh, donde podemos decir las cosas como son. Entonces, queremos saltar un poco a los procesos. La primera parte va a ser generalizado, tanto para hombres como para mujeres, y esa es la pubertad. La pubertad. Es como súper extraño, todo el mundo es como, la pubertad. Ajá. Entonces, bueno, y la pubertad en realidad sí es una etapa de muchos cambios. La pubertad es el comienzo de la vida sexual adulta y para las mujeres, en el caso de las mujeres, el comienzo del ciclo mensual que culmina con la menstruación. Y esto se da por un aumento de hormonas, las famosas hormonas, y comienza alrededor de los 8 años. Como dijimos, las personas comienzan a experimentar la pubertad entre los 8 y los 14 años. Y bueno, en esta etapa es muy, muy normal, eso queremos que quede muy claro también, es muy normal empezar a sentir atracción del tipo sexual por otras personas. Los sentimientos como que afloran, por así decirlo, y mucho tienen que ver las hormonas. Y debido a que somos 3 mujeres, nos queríamos enfocar en el ciclo mensual que sufre el útero. Sí, que de hecho la palabra adolescencia significa sufrimiento o crecer sufriendo. Entonces, para que vean, esa pubertad, esa adolescencia es sufrir dolor, llorar, sudor, lágrimas, lo que le quieran poner, niños. No sabía que era, no sabía que era eso. ¿Ves? Aquí estamos aprendiendo entre todos. Todos los días se aprende algo nuevo. Como les decía, lo que se enseña, o bueno, lo que nos enseñaron a nosotras, tengan en cuenta que nosotras las 3 salimos de la misma institución. Y lo que se enseña es en las instituciones educativas a las que nosotras asistimos es muy, muy poco. Y bueno, como dije, es un ciclo que se da mensualmente en el cuerpo de la mujer. Y si no hay fecundación es cuando el óvulo, como les dije, o el huevo femenino, para hacerlo un poco menos científico, el huevo femenino y el espermatozoide no se juntan y no, eso es la fecundación, cuando el huevo femenino se junta con el espermatozoide, que es el huevo masculino, y empieza el bebé y toda esa etapa. Entonces, si no se da ese proceso, si no se da la fecundación, como correctamente debería llamarse, el ciclo femenino culmina con la menstruación. Es bastante complicado, tiene bastantes partes y hemos tratado de dejarlo lo más resumido y lo más en español que se pueda. Todo este proceso se da en el útero. Y bueno, específicamente los cambios se dan en el tejido, es como una cubierta que recubre por dentro al útero, que se llama endometrio. Es bien interesante, escuchen. Antes de la ovulación, que es cuando el huevo femenino se libera, el ovario secreta hormonas que hace que se produzcan muchas células así muy, muy rápido. Y en este proceso también crecen glándulas, crecen vasos sanguíneos, siempre dentro del endometrio. Y todo esto, el objetivo de todo este crecimiento celular y crecimiento de glándulas y de vasos sanguíneos es para que el útero esté preparado y lleno de nutrientes para recibir al óvulo fecundado y para que empiece el crecimiento del feto hasta, como les dije, que lo aloja hasta el nacimiento cuando ya es un bebé. Y como les dije también, si no hay óvulo fecundado, se produce la menstruación, que es el proceso que a mí en verdad me dejó traumada. En la menstruación, en resumen, la menstruación es eliminar esta capa que les dije que es como que no, o sea, el endometrio. Se elimina mes a mes esta capa y se logra provocando que el tejido, o sea, la capa, se muera. Hay muchos procesos donde están involucrados los mismos vasos sanguíneos, las mismas glándulas que ya les mencioné anteriormente. Es como un corte de suministro, por así decirlo. Se le cortan los suministros al endometrio, a esta capa, a este tejido. Se les cortan los suministros, entonces
obviamente cuando nosotros dejamos de darle nutrientes a algo, eso muere. Mejor ejemplo, las plantas. Cuando dejamos de darles agua, las plantas mueren. Entonces, ese tejido se muere y mis queridas amigas y mis queridos amigos, porque esperamos que también lo escuchen los hombres, esto es lo que sucede mes a mes. Todo esto, esta información la sacamos de un libro de fisiología. De verdad que es impresionante. Yo quedé así como medio traumada, pero al mismo tiempo es como fascinante. Bueno, ahora estoy en un proceso de amar más mi cuerpo y de amarme más yo misma, pero después de esto dije, wow, somos unas diosas, qué increíble. Gracias, Lizeth, por esa clase de biología. Después de pasar y de escuchar todo lo que nos comentaste, enfocándote en la pubertad y cómo funciona este ciclo menstrual que nosotras tenemos una vez al mes, quiero pasar a hablar un poco sobre el momento en que las mujeres, en específico, decidimos comenzar con nuestra vida sexual. Nosotras comenzamos el episodio mencionando la religión con Hazel, porque consideramos que es acá donde comienza a originarse el tabú sobre la sexualidad, un tabú que se mantiene a través del tiempo en algunas sociedades. Cuando nosotras estamos dispuestas a ir en contra de ese tabú o en contra de algunas opiniones de la sociedad como tienes que llegar virgen al matrimonio o tienes que tener solo una pareja toda tu vida, cuando nosotras ya tomamos esa decisión es porque nos sentimos de cierta forma como seguras y con confianza. Entonces, primero tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿qué nos hace tomar una decisión? ¿Qué es lo que realmente nos mueve y motiva a hacer algo? Cuando se tiene la información completa, permite que la persona esté segura de los riesgos que tomará. Entonces, bueno, antes de explicarles cómo se pueden proteger tanto hombres como mujeres, me gustaría también mencionar que una persona que está dispuesta a protegerse tanto para ella como su seguridad como el de la pareja es porque se siente empoderada. Entonces queremos destacar que el empoderamiento es sinónimo de liderazgo. Entonces cuando una está segura de una misma, eso permite que tomemos mejores decisiones. Y de hecho, fun fact, nosotras por eso nos llamamos guanacas empoderadas, porque nos informamos y estamos seguras de lo que estamos haciendo y lo que queremos. En estos tiempos contamos con numerosos anticonceptivos, tanto para hombres como para mujeres. Voy a mencionar algunos anticonceptivos para hombres. El primero, creo que es el más conocido, es el condón, pero solamente tiene 85% de efectividad. Y sí, es ideal para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no nos afirma que va a evitar al 100% un embarazo. Para eso, es más recomendable la vasectomía, el cual es un procedimiento en el cual se corta el canal que conduce a los espermatozoides desde los testículos hasta el pene. Existe un anticonceptivo en gel. Este gel es aplicado en canales deferentes y actúa bloqueando el paso de los espermatozoides hasta por 10 años. Destacar que si bien el condón es el anticonceptivo más popular, es el que tiene menor efectividad. Recuerden eso, solo 85% de efectividad. Sin embargo, es necesario para evitar enfermedades de transmisión sexual. Y un buen uso del condón depende de comprar el tamaño correcto y la lubricación adecuada. Voy a mencionar algunos anticonceptivos para mujeres. Me voy a centrar en los 5 más efectivos para evitar embarazos. Con un 99% de efectividad tenemos el implante anticonceptivo. El implante libera hormonas en el organismo que previenen el embarazo. Entonces, con ayuda de una enfermera o de un médico, se coloca el implante en el brazo y con él se obtiene protección contra embarazos por un periodo de hasta 5 años. Igualmente, con un 99% de efectividad, se encuentra el DIU o el dispositivo intrauterino, el cual se coloca en el útero para evitar los embarazos. En tercer lugar está la inyección anticonceptiva, la cual cuenta con un 94% de efectividad. La inyección debe colocarse cada 3 meses para que actúe correctamente. Y en cuarto lugar, con un 91% de efectividad, está el anillo anticonceptivo vaginal. Y finalmente, el parche anticonceptivo tiene un 91% de efectividad, igual que el anterior. El parche se pone en algunas partes de tu cuerpo, donde libera hormonas que se absorben a través de la piel
para prevenir embarazos. El parche debe cambiarse cada semana, eso sí. Entonces, al conocer toda esta información, tanto hombres como mujeres, tenemos que recordar que cuando estamos en una relación, esto es trabajo de equipo. O sea, no es tarea de uno solo cuidarse, sino que ambos tienen que preocuparse por estar pendientes de su seguridad y de evitar pues cualquier malestar o enfermedades o un embarazo no deseado en el caso de algunas parejas. Me gustaría ahora pasar a dar nuestros comentarios y comenzar yo diciéndoles mi experiencia. Pues es casi nula porque en ninguno de los dos países donde yo viví y recibí educación primaria y secundaria, en ninguno de esos dos países y colegios recibí alguna materia que incluyera la educación sexual o la enseñanza de buena calidad, por así decirla. No eran muy específicos, no nos motivaban tampoco como a aprender más sobre el tema y obviamente pues por la edad a veces uno como que le da vergüenza preguntar o te da risa, nerviosa. Creo que no nos dan tampoco la oportunidad de nosotros querer aprender o nos motivan a preguntar. Te da miedo o vergüenza o uno cree incluso que, uy, si le pregunto esto van a pensar que yo ya estoy en esas cosas o que ya ando en esas movidas o que o que le van a decir a mis papás, no sé, o sea, O en el peor de los casos, te van a llamar nocturna, doble vida, arrecha. Entre más vieja, más arrecha, niña. Uy, ya no tenés compostura. exacto. Entonces, todo eso hace que uno tenga miedo o vergüenza por preguntar. Entonces, a lo que yo quería llegar con esta experiencia es que en ninguno de los dos países o colegios donde yo estudié recibí educación sexual, pues, digna, que valga la pena, pues, que uno diga, sí, aprendí. Entonces, yo creo que es muy importante incluirlo en un sistema educativo y este episodio queremos dedicarlo a hacer también un llamado a la educación en general, específicamente de aquellas instituciones donde no incluyen en su plan de estudios temas enfocados en la sexualidad, porque actualmente los medios de comunicación o algunas páginas, sobre todo con el internet, no se dedican del todo a dar información totalmente real o verdadera. Un ejemplo de todo esto es cuando los niños están en transición de su niñez y tal como lo explica Alice, entran a la pubertad y empiezan a experimentar pues nuevas sensaciones y empiezan a querer conocer más sobre su cuerpo o sobre el sexo opuesto o mismo sexo en el caso de las preferencias pues, pero con esa curiosidad a veces los niños se informan de fuentes no adecuadas, como por ejemplo acceden a páginas porno, o sea, eso no es real, no es educativo. Yo creo que es importante que los colegios incluyan a una temprana edad y de poco a poco lo van adentrando el tema hasta que puedan dividirlo en una clase especializada en educación sexual. De esa manera los niños pueden perder el miedo, pueden familiarizarse con su cuerpo, estar cómodos con él, porque también nos damos cuenta de que los medios de comunicación se han encargado de que nosotros tengamos esta idea de cómo tiene que ser nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres. Las mujeres tienen que ser altas, delgadas, a veces rubias, por eso vemos que se tienen que pintar el pelo, se obsesionan con dietas estúpidas de que encuentran en internet que agua con limón y ayuna, no sé. Y que los hombres también a veces se sienten inseguros de cómo son porque creen que se tienen que ver todos como Zac Efron. O sea, no. Nosotros tenemos que aprender a amarnos tal y como somos. Porque valemos por lo que sentimos, por lo que decimos, por nuestras acciones y no por cómo nos vemos. Así que creo que incluir estos temas, sacarlos como tabú e incluirlos en la educación de los niños y las niñas puede permitir que se sientan cómodos con ellos mismos y al mismo tiempo puedan ir eliminando este tabú y estos estereotipos hasta llegar a sus familias y de cierta forma incluso educar a sus propios padres. Así que ese es mi comentario. Sí, gracias Vicky. Yo solo primero que nada me tengo que reír con esa dieta de limón, que no sé qué diablos. La dieta de cero carbs y solo proteína.
Pues no sé qué otras dietas hay, pero ustedes se van a identificar, jóvenes. Tengo varias cosas que decir. Primero que nada, quiero decirle al público que si bien estábamos muy emocionadas en hablar y grabar este episodio, cuando saltamos a la grabación puedo escuchar por el tono de voz de Lisette, el tono de voz de Vicky, incluso mi tono de voz. Nos sentimos incómodas al hablar de estos temas. Todavía no superamos esa pequeña incomodidad respecto al cuerpo, ya sea porque o pensamos que es pecado, o pensamos que no se debe hablar nunca de la mujer o del cuerpo, o pensamos que, no sé, ustedes dirán, ustedes le ponen nombre. Ahora que me pongo a pensar, ya lo mencionábamos, creo que la educación sexual que tuvimos en la escuela, en el colegio, fue bastante básica. Y si tuvimos algún tipo de educación sexual fue allá a finales de nuestra educación, que es el equivalente a bachillerato o high school, dependiendo de donde estén, o preparatoria si están en México. Yo quiero enfatizar mi propia experiencia en casa. Mientras estaba en mi casa, yo creo que mis papás fueron negligentes al no darme una educación sexual. Lastimosamente, dado que mis papás no querían responder preguntas o simplemente no hablaban de eso, me tocó buscar información en fuentes equivocadas, fuentes erróneas dentro del internet, y eso es altamente peligroso para los niños, es altamente peligroso para una mente joven, pero no lo sabía, me di cuenta hasta ahora, en la manera en que me influencia. Tuve que aprender de mis amigos qué es el resumen de malas fuentes o de malas experiencias. Tuve que buscar información con mis amigos, lo cual se vuelve, ya saben, los niños a veces son pícaros o son malagavillas, como se dice en mi país. Entonces, eso te puede influenciar para bien o para mal, depende de tus amigos, lo cual tampoco es una fuente correcta para buscar este tipo de conocimiento. Respecto a la muy mala experiencia que tuve en casa en cuanto a la educación sexual, solo podría decirles que el conocimiento es poder, que tomar buenas decisiones requiere estar bien informado y que tenemos que superar este tabú de incomodidad o este tabú de pensar que hablar del cuerpo es un pecado, porque pónganse a pensar en cuántas niñas quedan embarazadas, en cuánto o cuántas niñas son abusadas o cuántos niños son abusados porque no saben cuál es una barrera adecuada entre ellos y un adulto, o entre ellos y otro joven de su edad, o no saben una barrera adecuada en cómo deben de cuidar de sus cuerpos y cómo interactuar con sus cuerpos. Sí, Hazel, de hecho, parte también de incluir en el sistema educativo una materia de educación sexual también creo que es importante, porque así los niños y las niñas pueden entender cuáles son sus derechos y cómo hacerlos respetar. Entonces, como tú bien decías, cómo pueden frenar o poner alguna barrera que impida cualquier acto que vaya en contra de su voluntad o en contra de su seguridad. Entonces, como tú bien dices, de hecho es muy, muy lamentable que muchos niños sufran eso por no saber o por miedo o por la mala información. Lo que estamos hablando en este episodio es respecto a cuidar a tu cuerpo y darte el valor que mereces respecto a tu cuerpo. Creo que es importante aprender de nuestros cuerpos para cuidarlos y protegerlos. Un ejemplo de esto, perdón a los fans, pero yo solo puedo pensar, cuando digo cuidar de nuestros cuerpos desde una temprana edad, solo puedo pensar en la canción de Los Ángeles Azules, que se llama 17 años. Oigan la letra, y esto de memoria. Amigos, les vengo a contar que ahora tengo una novia que es una niña. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor. O sea, en otras palabras, si le quitamos el fetiche, ¿ok? Y no quiero criticar a Los Ángeles Azules, sin embargo estoy criticando la letra, y lo que quiero decir es que hemos normalizado este tipo de abuso. Por ejemplo, un abuso, eso es ser pedófilo, eso es un pedófilo, es un hombre mayor que está saliendo con una jovencita de 17 años y le gusta que esta joven sea tímida. ¿Por qué? Porque ella está aceptando todas las ideas sexuales que él tiene respecto a ella. Amo su inocencia, amo sus errores.
o él no se siente satisfecho o ella no tiene la experiencia para satisfacerlo a él sexualmente. Soy su primer novio, su primer amor, y él siente satisfacción al saber esa idea. A ese tipo de abusos es lo que me estoy refiriendo. Es el tipo de abusos donde niños no hablan con sus padres cuando algo les molesta o se sienten incómodos porque creen que ellos han cometido un error. Y la otra cosa es también tomar decisiones que nos empoderen, tomar decisiones que nos hagan felices. Creo que no pudiste haber escogido mejor ejemplo que el de que el de la canción de Los Ángeles Azules. Bueno, yo en verdad a mí no me gusta esa canción, pero recuerdo el pedazo del coro que dice 17 años, ajá, y desgraciadamente es algo que se ha popularizado. De hecho, no sé si saben, niñas, pero Bad Bunny, y por favor siéntense si están paradas, Bad Bunny ganó Compositor del Año. Cuando escribe cosas como si tu novio no te mama el culo, ¿me entendés? Es como... Sí, es un poco indignante ver que ese tipo de, entre comillas, artista, con ese tipo de letras, gane un premio como ese. O sea, yo creo que es lamentable ver cómo el mundo del entretenimiento le está dando tanto énfasis a cosificar y sexualizar el cuerpo de la mujer y de ponernos como un objeto. Y también es muy lamentable no solo que lo hagan ellos o que hagan ese tipo de música, sino la gente que la escucha y la comparte. O sea, porque una cosa es que tú la escuches en una fiesta, en un bar y toda la onda, y otra cosa es que tú ya estés de acuerdo con lo que dice. Y es muy lamentable porque el mundo del entretenimiento en general, películas, series, canciones, quieren hacer esto como algo, quieren normalizarlo, quieren hacerlo ver como que está bien. E incluso lo que mencionaba Hazel con la canción es perfectamente el ejemplo. Pero bueno, hay incluso películas que quieren hasta normalizar esto del daddy issues y el sugar daddy y no sé qué. Pero ajá, el mundo está pues no muy bien. Y una prueba de eso es elegir a Bad Bunny como artista ganador del año, no sé. No sé qué está mal con esa gente, pero bueno. Y para los oyentes que son fanáticos del reggaetón, fanáticos de Bad Bunny, que yo perreo sola, que zafaera, ya viene tu tiburón, yo te embotoa. Creo que lo que queremos decir realmente, o sea, para gustos colores, lo que queremos decir es que la música, el arte, las películas, los poemas, lo que vemos en la tele, son herramientas de comunicación y son herramientas para transmitir mensajes. ¿Qué es lo que quiere decir? Si este mensaje que se transmite denigra a la mujer, normaliza la sexualización del cuerpo de la mujer, o normaliza los tabúes, o normaliza el odio, quiere decir que este no es un buen mensaje el que te están mandando. A eso nos referimos. Por eso nosotros nos sorprendemos de que alguien que escribe que está bien que te mamen el culo, gane el premio al compositor, dice mucho que decir acerca de nosotros y lo que aceptamos como belleza, como lo que aceptamos como arte y poesía. O sea, ¿dónde están los escritores como Neruda? ¿Dónde están los escritores como El Gabo? ¿Dónde están los escritores como Gabriela Mistral? Grandes poetas. O sea, para mí eso sigue siendo belleza. Pero si te maman el culo, te hace ser feliz y es un mensaje de belleza, y estás tú. Pero si sos mujer, no te quejes cuando te den la nalgada en la disco. Si sos mujer, no te quejes. O sea, es que siento que no es doble mensaje. Si te gusta Bad Bunny o si te gusta ese tipo de mensaje, ¿cómo te va a gustar que te denigren en la calle? No, lo que pasa es que el tema de la música es muy delicado porque uno puede escuchar la canción, incluso uno puede bailar partes de la canción en la disco y no estar de acuerdo con lo que dice. Igual que este otro artista, Maluma, que ¿cómo es eso de estoy enamorada de 4 babies y hacen lo que yo quiera cuando yo quiera y solo no sé qué las llamo? O sea, eso nos pone a nosotras como que estamos disponibles para cualquier tarado cuando a ellos se les antoje y nuestras prioridades pasan a segundo plano. Yo comparto lo que dices, Hazel, que sí, la música transmite un mensaje, a veces no es el adecuado. Sin embargo, no creo que eso le dé derecho a ningún hombre a darte una nalgada o tocarte en una disco, porque tú estás
quizás con tus amigas o con familias o con tu novio o tu pareja, no sé, disfrutando del momento, pasándola bien, bailando, pero no le da ningún derecho a nadie de tocarte. No tenés ningún rótulo que dice, sí, pasa adelante usted, no. O sea, tienen que ubicarse y saber que uno está disfrutando de la música y no de buscar algo más. Yo solo quiero decir que a la discoteca, porque es cierto, muchas veces, como para cerrar este punto, porque creo que ya nos estamos desviando mucho del tema, pero es algo que sucede, pues, o sea, es un tema que por lo menos a mí me enfurece demasiado. Entonces, yo lo que quiero decir es que la gente que dice, entonces, ¿para qué vas a una discoteca a bailar ese tipo de canciones? Quiero que entiendan que a la discoteca se va a bailar y la letra no se puede bailar. Se baila el ritmo. A la discoteca se va a bailar un ritmo. Yo no estoy en una discoteca pensando en la letra de la canción. Muchas veces nunca, o sea, no muchas veces, casi siempre no conozco la canción. Pero si me gusta el ritmo, si me gusta cómo va el ritmo, cómo empieza la canción, la bailo, así de sencillo. Quiero saltar de nuevo a por qué estamos aquí y bueno, eso es parte de la educación también, es que todo es parte de la educación, o sea, de todo se puede aprender. Y yo solo quiero contarles un poco de cómo nació la idea de este episodio de mi parte. Mi idea de hacer este tema salió porque, bueno, navegando en Instagram, yo soy mucho de leer los comentarios cuando las publicaciones me parecen algo, un tema que se puede discutir. Y no recuerdo de qué era el post, honestamente no sé de qué era. Era una publicación de una cuenta, bueno, no sé ni la cuenta tampoco. Y era de que estaban discutiendo como los estereotipos de las mujeres, los estereotipos del cuerpo de la mujer, si deberíamos o no tener vello en las axilas, cosas así. Entonces eso obviamente es decisión propia. A lo que leí un comentario de un usuario y decía, estaban discutiendo algo y me topé con un comentario que decía, y se lo voy a poner así literalmente como decía, y decía, yo sé que orinamos por el clítoris. Y fue como, o sea, a mí honestamente me explotó la cabeza en ese momento y me puse a pensar, me puse a pensar qué. O sea, para mí solo fue como, ¿qué? No me lo podía creer, yo en verdad no me lo podía creer. Em, es como, no sé si es de lógica, en verdad depende mucho de la forma en la que te eduquen, pero me pareció, yo hasta la fecha no sé cómo procesar ese tipo de comentarios y creo que por eso hicimos este episodio de mi parte. Obviamente no hemos cubierto todos los aspectos del cuerpo de la mujer porque estaríamos sentados 10 meses quizás más, tratando de darles la información lo más resumida y lo más clara posible en términos que no sean médicos, porque los médicos tienden a usar sus propias terminologías para que el público no lo entienda, entonces es bien complicado esa situación. Entonces, esa fue la razón número uno por la que yo quería hacer este episodio. Es una pincelada, como les dije, o sea, hablar solo de la pubertad, hablar solo del ciclo mensual de la mujer y hablar de anticonceptivos es una pincelada. O sea, esto tómenselo como una pincelada y yo quisiera decirles que yo siento que la educación sexual, la educación en general es la herramienta que más poder te da. He tenido muchas discusiones con gente de si la educación es más importante que otras áreas y a mi forma de verlo, la educación es el área más importante para desarrollar en una sociedad porque la información es poder. Si tú tenés a un pueblo ignorante, ese pueblo puede ser fácilmente engañado. Si tú no tenés conocimiento de un tema, es muy fácil que la gente te mienta, es muy fácil que la gente te dé información errónea. Y por eso creo que es importante que estas cosas se hablen. Quiero recalcarlo, yo sé que Vicky lo dijo, pero para mí es muy importante cuando alguien sale embarazada. La gente dice como, ay, debiste usar condón, tuviste que haberte puesto un condón, ¿por qué no le dijiste a tu novio que se pusiera un condón? Es como, entiendan que el condón no es un anticonceptivo efectivo, es un preservativo, es para evitar enfermedades de transmisión sexual, es
Ese es el único punto por el que tú tenés que usar un condón cada vez que vas a tener relaciones, ya sea con tu pareja o no, porque no quiere decir que tu pareja te está engañando, pero puede suceder. Puede suceder. Entonces es mejor prevenir que lamentar. El condón es dentro del 80% de efectivo y depende de muchos factores que sea efectivo, de que no lo lleves en tu billetera. Hombres, por favor, no se pongan el condón en la billetera y la billetera en el bolsillo de atrás porque es látex. El látex se desgasta y se rompe. Entonces, no les estamos dando una clase de sex ed, más bien vamos como poco a poquito, pero para no hacerles más larga la situación, que ya lo está bastante larga, eso, el condón no es un anticonceptivo efectivo. Si ustedes quieren empezar, no les estamos diciendo tampoco que vayan a tener sexo después de este episodio, es simplemente que tengan la información. Nosotras queremos que tengan toda la información respecto a este tipo de cosas para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Obviamente nosotras no somos expertas en el tema, esto también tiene que quedarles muy claro, de ninguna forma somos expertas en este tema o en estos temas que hemos hablado. Mejor consúltenlo con su médico, consúltenlo con un ginecólogo. Si les da vergüenza hablar con sus papás, hagan una cita con algún familiar cercano, un tío, una prima, un primo, alguien que sea de confianza. Pero nosotras no somos expertas en estos temas, entonces queríamos que quedara eso también claro. Como dijo Hazel, la información es poder. Bueno, llegamos al final de un episodio más de Guanacas Empoderadas. Yo sé que se puso candela, yo sé que se puso fuerte el episodio y que les tiramos un montón de información, pero como les decía Lisette, como les comentábamos a través del episodio, la idea que tuvimos fue, primero que nada, mostrar que sí es, en la actualidad sí hay un tabú respecto a la educación sexual y hay un tabú respecto a cómo vemos el cuerpo de la mujer y cómo cómo interpretamos las acciones de la mujer respecto a su cuerpo. Segundo, queríamos enfatizar el punto de que el conocimiento que tengamos de nuestros cuerpos nos empodera para tomar mejores decisiones, para cuidarnos, para ser felices y también pues, para formar familias y sociedades más fuertes. Ahora que llegamos al final, solo queremos agradecerles por haber escuchado todo el episodio y haber escuchado hasta este punto. Apreciamos mucho su apoyo en este gran proyecto y también agradecemos a todos los seguidores que tenemos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, porque hemos tenido una gran acogida de su parte. Así que muchas gracias, público, los queremos mucho y eso ha sido todo por hoy. ¡Chao! Por hoy. ¡Chao! Por hoy. ¡Chao! Por hoy. ¡Chao!